Hola, buen día. Mi nombre es Alexandra Pulido, estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal del CEAD de Acacías. Y a continuación voy a resolver una matriz de conceptos del curso Riegos y Drenajes. Primer concepto, ciclo hidrológico, también conocido como el ciclo del agua, que es la secuencia de las etapas por las que cruza el agua cuando pasa de la tierra a la atmósfera y posteriormente a la tierra, es decir, desde el suelo surge la evaporación en el mar o cuerpos de agua permanentes, ríos, lagunas, etc. La condensación en las nubes y luego viene la precipitación por medio de la lluvia, granizo, nieve, entre otros fenómenos. Y por último, la acumulación de extensiones de agua como los ríos, mares, lagunas, el subsuelo y nuevamente la reevaporación. Y vuelve y se repite el ciclo. El ciclo hidrológico es un proceso permanente de transporte circulatorio que se debe primeramente al sol, que suministra la energía para elevar el agua por medio de la evaporación y la gravedad, que permite que el agua condensada descienda por medio de la precipitación, es decir, la lluvia. Todo ello es un conjunto de cambios que tiene el agua en la naturaleza, sólido, líquido y gaseoso. Otro concepto es la evapotranspiración, que es la suma de dos procesos, evaporación y transpiración, por los que pasa el agua, es decir, la evaporación desde el suelo y superficie terrestre como vegetación y la transpiración por medio de las hojas de las plantas. En plantaciones agropecuarias estos procesos varían de acuerdo a algunas características del cultivo, el clima, también prácticas de manejo y desarrollo del cultivo. Por tal razón se utiliza el cálculo de la ET, que nos permite saber la cantidad de agua que necesita ese cultivo para un adecuado desarrollo. Y con esta información diseñar un sistema de riego si así lo requiere, lo cual contribuye a que pues tengamos unos buenos resultados en nuestros cultivos. Otro concepto es el balance hídrico. ¿Qué es el balance hídrico? Es una herramienta que permite calcular la cantidad de agua con la que cuenta un cultivo en el suelo, es decir, la humedad del suelo, las precipitaciones, el agua y nutrientes que necesita para mantener su crecimiento y producción. Por ello es de vital importancia un balance hídrico en las plantas, ya que si ocurre una escasez o un exceso de agua, pueden haber pérdidas totales en nuestros cultivos. Además de un estudio de balance hídrico, se puede realizar no solo en cultivos, sino en una región, en una cuenca hidrográfica e incluso en un país. Siguiente concepto, sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? Es el equilibrio que deben tener las personas con el uso de los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta que la intervención humana no le ha dado un buen manejo a estos recursos, lo cual ha alterado las funciones ecológicas en los ecosistemas, entre ellas el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, entre otros. Por eso es tan importante planear su consumo y así garantizar la existencia del agua en las próximas generaciones. Estos son los conceptos que teníamos para definir. Aquí están las imágenes. De acuerdo al ciclo hidrológico, pues el ciclo que tiene el agua. Ampliamos un poquito. Infiltración, precipitación, condensación y evaporación. En la evapotranspiración, pues la precipitación, que es la lluvia, y la transpiración del agua por medio de las hojas. Y el balance hídrico, pues es digamos que el uso sostenible de estos recursos. La sustentabilidad es también el cuidar y proteger, utilizar los recursos naturales de la mejor manera. Siguiente, nos dice que demos un punto de vista de cuál fue el documento que más nos llamó la atención, que teníamos pues en el foro. A mí el documento que más me llamó la atención fue el estudio de requerimientos hídricos del tomate en el Valle del Cavaco en Angola. ¿Por qué me llamó la atención? Pues teniendo en cuenta que la agricultura es de vital importancia para garantizar la seguridad alimentaria de la humanidad,
Además, este sistema de producción adquiere una alta demanda de agua a nivel mundial. O sea, el sistema de producción, es decir, la agricultura. La agricultura es uno de los sistemas que más requiere agua a nivel mundial. Entonces, por eso es necesario tener el equilibrio entre producir alimentos y el uso responsable de los recursos naturales. Por tanto, cuando se realizan estudios de requerimientos hídricos, debemos tener en cuenta que dependen de factores como el clima, consumo hídrico según la especie. La especie puede ser cacao, plátano, etcétera, la especie que vayamos a cultivar. El desarrollo vegetativo, la fenología y las características del suelo, porque hay suelos que permiten una mayor infiltración de agua y hay otros que no. Entonces, pues todos estos estudios son necesarios para garantizar una adecuada planificación, programación y manejo del riego en los cultivos, lo que permite definir si el lugar es recomendable o no para plantar un cultivo, teniendo en cuenta si hay escasez o exceso hídrico puede causar pérdidas totales o parciales en nuestros cultivos. Aquí está la referencia, que fue el documento que más me llamó la atención. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.